Ha sido una regata disputada, como normalmente hacemos de menos a más. Sí que el día ha sido complicado, con viento y el calor que no acostumbro a pasar, entonces al final hay que pelearlo en esas condiciones, pero nos hemos encontrado muy bien. Sí, hemos salido un poco mejor. No somos realmente muy potentes de salida, somos de ir siempre un poquito de menos a más y llegar a esos últimos 500 con fuerzas es nuestra manera de competir, pero bueno, mejor que la clasificación, y lo intentaremos para la final aún hacerlo mejor. Pues es un poco como solemos hacer siempre, nos sale natural a las dos fisiológicamente esa manera de competir, y una vez que pues hemos repetido tantas veces eso, que es una manera de hacerlo, y yo creo que una vez que nos vemos en contacto nos crecemos y vamos a más. Mi compañera siempre es la que marca los cambios o la estrategia de la regata, donde estamos, y una vez que nos vemos con las demás embarcaciones, pues de ir realmente un poquito atrás a vernos ahí, pues es un subidón, y ahí cada vez peleamos más y nos comunicamos para que llegar al final con esas fuerzas. Sabemos que Nueva Zelanda está, la verdad, que un escalón por encima, lo ha demostrado todos estos años y estas regatas también. Hemos trabajado para esa final, y la verdad que viendo esta clasificatoria, que cualquier cosa puede pasar, puede haber condiciones difíciles, y ahora soñamos un poquito más con estar ahí, y lo intentaremos mañana. Desde el momento que empezamos a trabajar por ello lo hemos visualizado, lo hemos soñado, y ya lo tenemos mañana. Empezábamos la competición paso a paso, sabíamos que había que pasar la eliminatoria, después la final, antes de pensar en ese podio, pero sí que después de las sensaciones pues pelearemos por estar lo más alto.